resolver un ejercicio de trigonometría aplicando el teorema del coseno sin el uso de la calculadora. En este caso particular nos mandan a hallar el área del siguiente triángulo acutángulo. Bueno, nos dicen que es un triángulo acutángulo para precisarnos en realidad de que se trata de un triángulo no rectángulo. Recordemos que un triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos internos menores a 90 grados, es decir, que son ángulos agudos. Entonces nos dan este triángulo donde nos indican los valores de sus lados. Aquí tenemos el lado A que vale raíz de 2, el lado B que vale 1 y el lado C que vale 2. Y aquí tenemos representados sus ángulos internos, A sombrero que es el opuesto al lado A, B sombrero que es el opuesto al lado B y C sombrero que es el opuesto al lado C. Pero los valores de A, B y C sombrero no lo conocemos. Antes de comenzar a resolver este ejercicio, vamos a hacer la recordación de las fórmulas que vamos a necesitar. En primer lugar, para calcular el área de cualquier triángulo, sabemos que eso va a ser igual a la base multiplicado por la altura dividido entre 2. Y vamos a aplicar el teorema del coseno a la hora de resolver este ejercicio. ¿Pero qué nos dice el teorema del coseno? El teorema del coseno nos dice que si nosotros tenemos un triángulo donde tenemos representados sus lados A, B y C, y también sus ángulos internos, A sombrero, B sombrero y C sombrero, el teorema nos dice de que el cuadrado de cualquiera de los lados de ese triángulo va a ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados restantes menos el doble producto de esos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. Es decir, matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente manera. Si tomamos en consideración, por ejemplo, uno de los lados cualquiera, tomamos A, esto lo representamos como que A al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados, es decir, de B al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados, B por C, por el coseno del ángulo que forman B y C. En este caso, el ángulo que forman los lados B y C lo hemos llamado A sombrero porque también coincide con el opuesto del lado A. ¿Ok? Entonces, A sombrero es el ángulo que forman B y C y que corresponde al opuesto del lado A. De igual manera, tenemos otras dos alternativas para los otros lados. En el caso del lado B, tendríamos que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado, que son los otros dos lados, menos el doble producto de esos dos lados por el coseno que forma, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, A y C. A y C, A y C forman el ángulo B sombrero, que corresponde al ángulo opuesto al lado B. De igual manera, para el otro lado, C al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos, A al cuadrado más B al cuadrado, menos el doble producto de A por B, por el coseno del ángulo que forman A y B. A y B forman el ángulo C sombrero, que se corresponde con el opuesto del lado C. Y por acá tenemos una identidad trigonométrica que la he copiado porque posiblemente la vayamos a necesitar. Bien, entonces comencemos con la resolución de este problema. Entonces, en primer lugar, el área del triángulo dijimos entonces que es base por altura, dividido entre 2. Entre 2. Bueno, en este caso nosotros podríamos tomar como base cualquiera de los lados, pero como ya lo tenemos dibujado de esta manera, por comodidad y simplicidad, nosotros podemos considerar que esta sea la base. O sea, el lado C lo vamos a tomar como base de este triángulo. Por lo tanto, esta área va a ser el lado C multiplicado por la altura. Por comodidad, la altura la voy a denotar con la letra H dividido entre 2. En este caso, ¿cuánto vale la base? La base la conocemos, es el lado C y vale 2. Es decir, que aquí nos va a quedar 2H dividido entre 2, que quiere decir que el área de nuestro triángulo va a coincidir con la altura de este triángulo. Pero bueno, es en este caso particular. Entonces, lo que tengo que obtener es la altura de este triángulo. Entonces, ¿cómo obtenemos la altura de este triángulo? Bueno, geométricamente en la figura lo que hacemos es dibujamos dibujamos el lado que corresponde a la altura, es decir, con respecto a la base, consideramos el vértice opuesto, que sería este punto que está acá, trazamos una línea vertical que corte a la base
formando un ángulo de 90 grados. Aquí se forma un ángulo de 90 grados y aquí también se forma un ángulo de 90 grados. Esto quiere decir que mi triángulo acotángulo lo he dividido en dos triángulos rectángulos. El triángulo de la izquierda y el triángulo de la derecha. Ahora, para poder hallar este lado que lo hemos denominado altura, que es el valor que nosotros queremos hallar de este punto a este punto, podemos trabajar con cualquiera de los dos triángulos rectángulos. Por comodidad vamos a trabajar con el lado izquierdo. Es decir, que si trabajo con el lado izquierdo y yo considero, por ejemplo, este ángulo A sombrerito, este lado que está acá, que hemos denominado la altura, va a corresponder con el cateto opuesto de este ángulo. Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser el lado B. Entonces, yo sé que por definición de las razones trigonométricas, el seno de este ángulo A sombrero va a ser igual a su cateto opuesto. El cateto opuesto es h, que es la altura que estoy tratando de encontrar, dividido entre la hipotenusa que corresponde al lado B. ¿El lado B cuánto vale? Vale 1, es decir, h entre 1, que nos va a dar h. Entonces, esta altura se corresponde con el seno de este ángulo A sombrero. Entonces, lo que tengo que hacer es cómo obtener este ángulo a sombrero, o en todo caso, cómo obtener este valor. Entonces, para eso es que vamos a utilizar el teorema del coseno. Como estoy trabajando con este ángulo a sombrero es el opuesto del lado A, ¿verdad? Del lado A. Entonces, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? Voy a utilizar la primera. Es decir, voy a utilizar esta fórmula que me dice que a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble producto de b por c por el coseno que forman los ángulos b y c, que es el opuesto al lado A. Estoy trabajando con A sombrero. Bien, entonces en este caso yo tengo los valores de A, tengo el de B y el de C. Entonces lo que hago es reemplazar estos valores para poder obtener cuánto vale el coseno de A sombrero. Bien, entonces ¿cuánto vale A? Dijimos, aquí nos dan como dato que A vale raíz de 2. Entonces raíz de 2 lo elevamos al cuadrado y esto va a ser igual a B al cuadrado. B vale 1, 1 al cuadrado, más C, C vale 2, 2 al cuadrado, menos el doble producto de B, que vale 1, por C, que vale 2, por el coseno del ángulo A sombrero, que no lo conozco todavía. Entonces acá efectuamos los cálculos, vamos a hacerlo por acá. Entonces aquí, bueno, aquí nos va a quedar que raíz de 2, con esta potencia de 2 se nos va y nos va a quedar 2, es igual 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 1 más 4 me va a dar 5. Y aquí me va a quedar menos 2 por 1 por 2, me va a dar 4, coseno de ángulo A sombrero. Sigo efectuando acá los cálculos, me va a quedar entonces que, bueno, acá voy a tener menos 5 más 2, me va a quedar menos 3, y esto va a ser igual a menos 4 coseno de ángulo A sombrero. Despejamos acá cuánto vale el coseno de A sombrero. Aquí nos va a quedar entonces negativo, negativo, se nos va a volver positivo y nos va a quedar 3 cuartos. Finalmente tenemos que el coseno de A sombrero vale 3 cuartos. Pero lamentablemente el coseno de 3 cuartos, el coseno de un ángulo que me dé 3 cuartos no se corresponde con un ángulo notable de los ángulos conocidos, como son, por ejemplo, el ángulo de 30 grados, 60 grados, 45 grados, etc. Entonces, bueno, una manera de hallarlo es aplicando la función inversa, si es que yo quiero conocer el valor de ese ángulo. Y eso sería arco coseno de 3 cuartos. Entonces introducimos este valor en la calculadora y obtendríamos el valor del ángulo que estamos buscando. Pero este ejercicio nos dice que no estamos trabajando con la calculadora. Entonces, como no estamos trabajando con calculadora, se me hace complicado poder obtener el valor de este ángulo. Pero para eso me voy a valer de esta identidad trigonométrica ya conocida, donde nos dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, como ya yo tengo el coseno, voy a poder obtener el seno. Es decir, que el seno
al cuadrado, me equivoqué, el seno al cuadrado de nuestro ángulo A, sombrero, más el coseno al cuadrado de mi ángulo A, sombrero, va a ser igual a 1. Entonces aquí despejo lo que quiero hallar, que es esto que está acá. El seno al cuadrado de mi ángulo A, sombrero, va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado de nuestro ángulo A, sombrero. Entonces, el seno al cuadrado del ángulo A va a ser igual a 1 menos, y reemplazo el valor del coseno, que sería 3 sobre 4 elevado a la 2. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar 1 menos 9 sobre 16. Resuelvo acá esta fracción, me va a quedar 16 menos 9 dividido entre 16. Y aquí sigo desarrollando y me va a quedar que el seno al cuadrado de A va a ser igual a 7 sobre 16. Por lo tanto, tengo que el seno de A, sombrero, va a ser igual a la raíz de 7 sobre 4. Y esto va a coincidir con la altura, y como la altura coincide con el área, finalmente, raíz de 7 sobre 4 es el resultado final de nuestro ejercicio. Bien amigos, si te gustó este ejercicio, me puedes apoyar con un like. Si tienes alguna duda o consulta, lo puedes dejar en la parte de comentarios, así como también si tienes alguna sugerencia con respecto a algún tema o ejercicio que deseas resolver. Muchas gracias por la atención y que tengan un excelente día.